Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Continuando con las clases virtuales, en esta etapa pues ya estamos lo que es un repaso, ¿no? Bien, chicos, se ha trabajado los temas en el primer bimestre, lo cual el día de hoy vamos a hacer pues el repaso de los tres primeros temas, ¿no? Vamos a hablar lo que es de la Edad Media, el Imperio Bizantino y pues lo que viene a ser el Imperio Carolingio de Carlo Magno, ¿no? Aquí podemos observar una imagen pues de unos espartacos, ¿no? Unos esclavos pues que se sublevaron contra el Imperio Romano, ¿no? Bien, chicos, vamos a trabajar lo que es pues la Edad Media. ¿Qué es la Edad Media, chicos? La Edad Media, pues jóvenes, es un proceso o es un periodo de la historia europea, ¿no? Que abarca pues desde el siglo V hasta el siglo XV. ¿De qué año a qué año, profesor? Desde el año 476 hasta el año pues 1453. Casi 1000 años, ¿no? Casi 1000 años dura pues la Edad Media. ¿Con qué hecho importante, profesor, empieza la Edad Media? La Edad Media, jóvenes, empieza pues con la invasión del Imperio Romano de Occidente. Miren, todo este que está pintado de color rojito es el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, todo esto, ¿eh? En el año 395, el Imperio Romano se divide en dos, ¿ya? El Imperio Romano se divide en dos, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, ¿no? Entonces, jóvenes, en el año 476, los famosos bárbaros invadieron al Imperio Romano de Occidente, ¿no? Entonces, con ese hecho, pues empieza la Edad Media, ¿no? Bien, chicos, la Edad Media tiene dos etapas, Alta Edad Media y Baja Edad Media, ¿no? La Alta Edad Media pues se caracteriza por el establecimiento de reinos bárbaros y la Baja Edad Media pues se caracteriza por el periodo de consolidación del sistema feudalismo, ¿no? Del feudalismo. Bien, chicos, eh, como les estaba diciendo, empieza la Edad Media con la invasión de los bárbaros o pueblos bárbaros. ¿Quiénes eran pueblos bárbaros, jóvenes? Pueblos bárbaros eran, jóvenes, eh, personas que vivían a las fronteras o alrededor del Imperio Romano. Todo por aquí, ¿ve? Entonces ellos eran pueblos bárbaros. Ellos pues invadieron a dónde? Al Imperio Romano de Occidente, ¿no? Invadieron. Pero profesor, ¿por qué invadieron? ¿Cuáles fueron las causas de la invasión? Había una crisis en el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Una crisis política, y entonces aprovechando como estaban en un desorden total, invadieron los bárbaros. ¿Qué más, profesor? Haya deseo de romanizarse. Entonces, estos pueblos que estaban en la frontera o fuera del Imperio Romano querían ser romanos, ¿no? Entonces querían romanizarse. ¿Qué más, profesor? Haya abuso del Imperio Romano sobre los pueblos bárbaros. Como dice, pues jóvenes, el Imperio Romano de Occidente y de Oriente abusaban pues de los pueblos bárbaros. ¿Pero de qué manera, profesor? Ellos tenían pues sus chacras, tenían sus ganados, todo, ¿no? Y los pueblos bárbaros pues invadían a ellos, quitaban su comida, su cosecha, sus animales les robaban, ¿no? Entonces, viendo todos esos pues, jóvenes, los pueblos bárbaros empezaron a invadir lo que es el Imperio de Occidente. Profesor, algunos pueblos bárbaros mencionan, encontramos a tres divisiones, lo que viene a ser los germanos, los eslavos y de las estepas, ¿no? Algunos son pues los anglos, los lombardos, los francos, los sajones, los godos. También podemos ver los búlgaros, los croatas, los checos, etcétera. ¿Ve? Eran pueblos bárbaros entonces. ¿Qué más, profesor? ¿En qué año se divide, jóvenes, el imperio? Mira, el imperio bizantino, jóvenes, el imperio bizantino se da lo que es en el imperio de Oriente. Entonces primero invadieron todo lo que es el imperio de Occidente, ¿no? El imperio bizantino, jóvenes, se le conoce pues al imperio de Oriente. El imperio de Oriente, jóvenes, su capital era Constantinopla. De aquí está Constantinopla.
Entonces, su capital del Imperio de Occidente era Roma, y su capital del Imperio de Oriente era Constantinopla. Pero antes, jóvenes, de llamarse Constantinopla, pues se llamaba Bizantino. Ya, la capital antes del Imperio de Oriente se llamaba Bizantino. De ahí viene pues el Imperio Bizantino, ¿no? Entonces el Imperio Bizantino, jóvenes, tiene pues como base la división, ¿no? La división de estos dos. ¿Qué año se dividió, jóvenes? En el año 395 después de Cristo, ¿no? Se dividió en dos, en Occidente y Oriente. Bien, jóvenes, en el Imperio de Oriente, de Constantinopla, de Bizancio, pues estaba organizado, ¿no? Su máximo representante era el emperador. El emperador era pues la persona que tenía el poder máximo, ¿no? Poder militar, político y religioso. Era pues el más capo de todo, de todos, ¿no? Era el mandamás, era. No olvidemos eso, ¿ya? Eh, nos dice, jóvenes, que Constantinopla era pues una ciudad muy importante en la Edad Media. ¿Por qué, profesor? Constantinopla era muy importante en la Edad Media. ¿Por qué, chicos? Porque estaba pues situada en el centro del comercio, ¿no? El comercio de donde, de toda Europa, Asia y África. Entonces, pues, después vamos a ver que una vez que toman los turcos otomanos el imperio, pues buscan la salida a la India, ¿no? Entonces no olvidemos a esos jóvenes, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Pasamos. ¿Qué desarrollaron en el imperio de Oriente, el imperio de Constantinopla? Pues desarrollaron arquitectura, desarrollaron la escultura, el mosaico, ¿no? Hechos importantes, profesor, del imperio carolingio, ya pasamos, ¿no? El imperio carolingio, jóvenes, pues carolingio fue joven, se da en Francia, no olvidemos, ¿ya? Se da en Francia. ¿Y qué pasó, profesor, en Francia? Pues después de todo esto, pues estaba pasando por una crisis igual, ¿no? Entonces la base del imperio carolingio pues fue fundado por Clodoveo, ¿no? Por Clodoveo. Su economía pues era modo feudal, que era pues trabajo de los campesinos, ¿no? Los campesinos prácticamente en el imperio carolingio sostenían a todo económicamente, ¿no? Vamos a ver cómo estaba pues la política. El imperio carolingio estaba organizada mediante leyes capitales, ¿no? Ley de capitales dividido en provincias. Aquí encontramos los condados, los marcas y los ducados. ¿Qué eran los condados, jóvenes? Provincias internas dentro del imperio, ¿ve? Interno. ¿Qué eran los marcas? Marcas eran pues provincias en fronteras, no sin fronteras, así en fronteritas las provincias, ¿no? Y los ducados que eran eran pues unión de provincias internas, ¿no? En la educación, ¿cómo era del imperio carolingio, jóvenes? Carlos Magno pues impulsó a la educación bastante, jóvenes, impulsó la educación para que puedan desarrollarse, pero no era la educación para todos igual, ¿eh? Dividió, ¿no? En tres sectores o en tres niveles: escuelas palatinas, que era pues solamente para la gente nobleza, no para la gente de plata, pagaban; la escuela conventual, en la escuela conventual pues estudiaban el clero, ¿no? El clero era, como hoy en día, como un profesor. Entonces el clero estudiaba en las escuelas conventuales para enseñar al pueblo. ¿Pero qué estudiaba, profesor? Estudiaba pues el trivium y el quadrivium, ¿no? Y la escuela parroquial, profesor, en la escuela parroquial estudiaban pues el pueblo, ¿no? Era gratis. Pero estudiaban así, ¿qué curso? Filosofía, ¿sí? No, pues más que nada eran cursos que les enseñaba la católica, ¿no? ¿Cómo pues llega al fin lo que es el imperio carolingio? El imperio carolingio, jóvenes, llega a su fin cuando Carlos Magno muere, ¿no? Carlos Magno muere pues en el año en el año 814, dejando pues a su heredero, ¿no? Que a sus hijos, a su hijo Luis el Piadoso. Pero Luis el Piadoso también tiene otros tres hijos. Entonces sus tres hijos empezaron a quitarse el poder, ¿no?
a mí me debe tocar, no, a ti te debe tocar, no, así empezaron a pelearse y empezó a desintegrarse el imperio carolingio, ¿no? Eh, Antes Carlos Magno es su nombre pues oficial Carlos Magno, ¿no? Pero había un papa llamado Papa León III que a Carlos Magno le llama como Carlos Augusto. Y profesor, una preguntita, ¿cómo llegó a su fin el imperio romano de Oriente? El imperio romano de Oriente llega a su fin con la toma de Constantinopla. ¿Quién toma Constantinopla? Los turcos otomanos, ¿no? Bien chicos, vamos a responder las preguntitas, ¿ya? La número uno dice, explica qué es la Edad Media. La Edad Media, que es jóvenes, es un proceso o es un periodo de la historia europea, pues que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, ¿no? Empieza con el hecho más importante, con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Bien, dice, ¿quiénes eran considerados pueblos bárbaros? ¿Quiénes eran considerados? Los pueblos que vivían fuera del Imperio Romano, ¿no? Explicando por qué se les llamó bárbaros. Bárbaros se les llama porque vivían fuera del pueblo romano. La 3 dice, ¿qué año se produjo la división del Imperio Romano? En el año 395, ¿no? En Imperio Romano de Occidente y Oriente. Durante su gobierno se produjo la máxima expansión del Imperio Bizantino. Aquí pues su primer emperador del Imperio Bizantino era ¿quién? No olvidemos, su primer emperador fue Arcadio, ¿no? Pero Arcadio no hizo mucho por el Imperio Bizantino. Entonces, Justiniano pues era un emperador que desarrolló bastante al Imperio Bizantino, ¿no? Lo llevó a su gran apogeo, ¿no? Le hizo crecer bastante. ¿Quién? Justiniano. Entonces la respuesta sería la E. No olvidemos, Arcadio fue su primer emperador, ¿no? Al número 5 dice, el primer emperador del Imperio Romano del Imperio Romano de Oriente fue ¿quién? Arcadio. No olvidemos, ¿ya? El Imperio Romano se dividió ¿en qué jóvenes? Oriente y Occidente, no olvidemos. La 7 era considerado como la persona que tenía el máximo poder, tanto económico, político y religioso. ¿Quién era? El emperador. ¿Quién lo bautiza como a Carlos Augusto, a Carlos Magno? ¿Quién lo bautiza? El Papa León III. La 9 dice, completa de acuerdo a la educación. Las escuelas palatinas era para quién? Para los nobles, ¿no? Era para la gente que tenía dinero, estudiaban la gente de alta clase social, ¿no? Y las escuelas parroquiales, profesor, las escuelas parroquiales eran pues para el pueblo, era para los campesinos, ¿no? Y la educación era gratuita, no pagaban, pero se les enseñaba solamente pues los cursos como la católica, todo lo que es de la religión. Bien chicos, hasta ahí llegamos, cuídense.